Bueno, estamos de regreso aquí en WW Radio Latino 2 y La Voz del Pueblo en una emisión especial. Así que estábamos conversando de todos esos títulos que últimamente dan acá en la ciudad de Nueva York con representantes que vienen del Ecuador, ya sea, yo creo que en su mayoría particulares, ¿no? Entonces, conversábamos con la doctora a ver cuál es su opinión de este tipo de títulos que dan. No sé si los títulos digan ahí ya se graduó de abogado, ya se graduó de profesor o ya se graduó de alguna cosa, pero lo cierto es que las personas salen con un diploma de ahí y qué tan legal es un diploma en sus diferentes circunstancias, Ya. ¿no? Bueno, yo ya le había dicho que estos diplomas pues tendrían que ser bajo un respaldo de una institución o una persona jurídica en donde tiene un representante legal y es la persona responsable de otorgar este tipo de diplomas o títulos. En cuanto a la educación a distancia que usted también me preguntaba, conozco que acá tenemos, inclusive en Nueva York, una sede de la Universidad de Loja, que es una universidad de prestigio que incursiona en esto de la distancia y de la virtualidad. Yo misma pues fui capacitada mediante este nuevo medio de educación que es la virtualidad en la Universidad del Pacífico, en donde también me fui profesora en un semestre porque de pronto ya tuve que venir acá. He conocido que este tipo de educación da éxito siempre y cuando los alumnos tengan la responsabilidad total. En cuanto a mi profesión, conozco que dan a los 4 años, perdón, a los 2 años le hacen abogado y tiene que hacer 2 años más para conseguir el título de doctor en jurisprudencia. Como repito, pues la educación a distancia, si la persona es responsable, yo creo que va a tener éxito. Igualmente la que está en forma presencial y va a llegar a ser un buen profesional. De lo contrario, pues él mismo perdería porque no ha conseguido los objetivos y no podría llegar a ser un buen profesional en forma a distancia o en forma presencial. De tal manera que allí a los jóvenes mi mensaje sería en lo posible que lo hagan mediante la presencia de nuestras lindas universidades que tenemos, o de lo contrario, pues si es que no puede por cuestión de trabajo y también porque el Internet avanzado como tecnológicamente conocemos, hoy también se aplica este tipo de educación y yo creo que se puede dar y existe éxito. Bueno, aquí este tema hay mucho que conversar porque en realidad va a quedar muchas preguntas todavía pendientes para la doctora, quizás en otra oportunidad también nos pueda acompañar porque hay mucha gente que ha venido ya a este país pero tiene más de 20 años, ¿no? De esas personas pues han procreado una familia, esa familia ya estudia inglés. ¿En qué puede beneficiar a una familia ecuatoriana que tiene más de 20 años aquí una educación a la distancia cuando los hijos ya se están graduando en escuelas y colegios y universidades donde que ellos dominan el idioma inglés? O sea, hay muchas preguntas de estas, pero vamos a dejarle para otra ocasión porque en realidad cada rato nos estamos desviando un poquito más del tema y vamos a seguir con otras preguntas que también son muy importantes. Mire esta, una del presidente del Ecuador: retira amnistía a criminales de delitos menores. No sé qué tanto poder pueda tener el presidente, ¿no? Porque es sorprendente. Un día dice, se levanta y dice vamos a dar amnistía a unos delincuentes para que de esa forma ellos se entreguen y a ver quizás se vuelvan ya una gente productiva y sana para el país. Y ahora resulta que aquí tenemos en las noticias del diario Universo que dice: presidente del Ecuador retira amnistía a criminales de delitos menores. Si le leo un poquito la noticia, dice: el presidente del Ecuador, Rafael Correa, ofreció este sábado amnistía a miembros de bandas criminales que se entreguen y cooperen para desmantelar esas organizaciones, siempre que no hayan cometido delitos como asesinato. Desmovilicen, entréguense, colaboren con las autoridades para descubrir todas las redes
paren de delinquir y podemos hablar de reducciones de penas e incluso de amnistía, dijo Correa en su informe semanal de labores dirigiéndose a las bandas de criminales organizados. Ahora ya cambió de idea. ¿En qué nuestro presidente será que es un poquito impulsivo? ¿Cree usted eso, doctora, que le puede estar pasando a nuestro presidente? Sí. Antes de pasar esta última pregunta, yo quisiera decir de la pregunta anterior, si nuestros padres, familiares vinieron hace 20 años, lo que ahorita pues yo les recomendaría es que sus niños o hoy jóvenes sean unos niños y jóvenes con origen ecuatoriano, sin perder nuestras raíces culturales, folclóricas, y principalmente yo recomendaría que esos niños, a pesar de haber estudiado el inglés, no dejen de aprender el español y que de esa manera sean bilingües, y al ser bilingüe pues tiene mejores oportunidades de trabajo y de todo. Así es. Sí. En cuanto a su pregunta de que el señor presidente del Ecuador reitera amnistía a criminales de delitos menores, debo indicarle que en el año 2008 hubo un decreto ejecutivo en cuanto a indulto y amnistía en ciertos delitos. Entonces, acá está hablando ya de delitos menores. El Código Penal de nuestra legislación ecuatoriana tiene todo un capítulo, el capítulo 2 concretamente, de la aplicación y modificaciones de las penas. Ahí se habla de reclusión mayor, reclusión menor, prisión, multas, comisos, etcétera, ¿no? También se podría aclarar que nuestra legislación ecuatoriana tipifica delitos y contravenciones, de tal manera que delitos menores nuestro código no establece. Sí. Habla de delitos y de contravenciones. Ya. Entonces, no procede. Ahí estaría mal errado ese término legal de delitos menores. Sí, los delitos están tipificados dentro de delitos de acción pública y acción privada, y las contravenciones tenemos de 4 clases. Entonces no sé a qué se refiere el señor presidente. En el año 2008 dictó un decreto ejecutivo en el que dio indulto y amnistía. El indulto pues consiste justamente en el perdón de la pena, siempre y cuando haya cumplido ciertos requisitos del detenido, como era el haber transcurrido la mitad de su pena y principalmente haber demostrado una buena conducta y moralidad dentro de del tiempo que ha sido detenido. Sí. Bueno, ahí tenemos la respuesta, porque muchos están preocupados, ¿no? Dicen, ¿por qué el presidente de un rato para el otro dice vamos a dar amnistía a los delincuentes? Y si pueden tener un problema grave. Lamentablemente se vio este tipo de cosas y mucha gente salió, especialmente se produjo un indulto de quien tenía posesión y tenencia de droga hasta 2 kilos, y en ese entonces 4 tribunales que existían dio mucho indulto a este tipo de personas, pero con gran pena porque volvieron a delinquir muchos de ellos a pesar de haber sido indultados. Wow. Aquí tenemos una pregunta que nos enviaron. Dice, ¿qué usted piensa que podría hacer el gobierno para detener la delincuencia en nuestro país? Con dolor del alma le diría, como abogada y como ciudadana ecuatoriana, existe crisis económica en nuestro país que ha traído más pobreza y delincuencia. En este caso, no es cuestión de endurecer las penas, sino una mejor legislación y fomentar, digamos, el empleo que tenemos en la actualidad, mucho desempleo, y por eso la gente delinque. Wow. Otra pregunta que nos hacen, dice, los profesionales las profesiones preferidas por los estudiantes que van a la universidad es medicina y derecho. ¿Cuál piensa usted que es la preferencia de estos estudiantes con estas profesiones? Sí, en realidad
las facultades de medicina y de jurisprudencia son las más copadas. Yo creo que es por gusto y vocación de las personas. Y creyendo pues que al salir uno va a ser un profesional con una posibilidad de una mejor fuente de trabajo. Pero vamos, ya tantos, por ejemplo en Pichincha conozco que están sobrepasando los 13.500 abogados en Pichincha, más de las otras provincias, que son 24 provincias, de tal manera que existe cantidad de abogados. En ese sentido pues viene la competencia y nos vemos abocados a que el abogado cada vez tenga menos trabajo. ¿Sabe que ahí le voy a contar, siempre haciendo yo historias? Oiga, yo vivía en Loja, tengo que contar lamentablemente las historias. Yo vivía en Loja como hace 30 años atrás, un poquito más. Y me recuerdo que el trabajo que yo tuve ahí era de sobrestante de albañiles. Yo era el que recibía a la edad de 14 años o 15, recibía todo lo que es cemento, arena, grava, porque un pariente era contratista. Entonces sí que hicimos desde el estadio de Loja, los bordillos de la ciudadela del Chofer, para que la gente sepa que todas las historias van basadas en una realidad, no es que me estoy inventando aquí para tratar de hacer tema de conversación. Nosotros hicimos las piscinas de lo que es la Universidad de Loja, la Universidad Agrónoma, el alcantarillado de ahí de Vilcabamba. Entonces, lo sorprendente de esto es que las personas que trabajaban ahí, el que menos trabajaba ahí, el más joven, por lo menos ya estaba entrando a la universidad. De ello tenía hasta licenciados que acababan ahí. Mucha de la familia de mi abuelita, pues por parte de mi madre, son de Loja. Todos ellos son profesionales. Entonces cuando nos encontrábamos en el parque, que está ahí, el Parque Central de Loja, todo el mundo se saludaba. ¿Cómo está, licenciado, ingeniero, arquitecto, doctor? O sea, todo. Entonces, cuando regresé la primera vez, como hace más de 12 años al Ecuador, tengo una prima que se graduó de odontóloga y me dice, mira, hay una necesidad de cerrar las universidades. Digo, ¿pero por qué? Dice, tú sabes, vamos a poner, dice, aquí por 100 habitantes, lo máximo que debe de haber es un odontólogo, porque lo único que tiene es 100 clientes y no van a ir los clientes todos los días a reparar los dientes, uno irá después del mes y así sucesivamente. Entonces hay demasiados odontólogos ya en esta profesión. ¿Qué es lo que sucede? Se inscriben. Vamos a poner el caso, 1000 en la profesión de odontólogos, 1000 en la profesión de médicos, 1000 en la profesión para derecho, y para agrónomos hay 2. Hay 3, y en otras profesiones así sucesivamente. Dicen, ¿qué es lo que pasa? Nos concretamos en las profesiones de la ciudad que ya están copadas por sí de profesionales y por eso está abandonado el campo. ¿Cree usted que esta es una de las causas que en el campo está abandonado? Yo creo que esas profesiones también son escogidas por la independencia de trabajo. De tal manera que al ser médico o abogado no le hace falta estar con un jefe, sino hay libertad de independencia de trabajo. Y segundo, tomando esta cuestión de la pregunta anterior, también en nuestro país ha aflorado mucho la afluencia de universidades a distancia, de tal manera que salen más profesionales de lo que de pronto uno se imagina. ¿Y los campos abandonados? Perdón, por ejemplo, en mi país, yo estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y en mi país se prevé eso, cerrando la carrera, cerrando la inscripción a esa carrera y mandándolo aconsejándolo para que vaya a otro tipo de carrera. Por ejemplo, el caso de la informática estaba en su apogeo y muchas personas se fueron pasadas a lo que es la vertiente de la informática, que es la matemática, es de donde sale todo informático. O si no, se abría el departamento de química, daba una mayor facilidad para el estudio. Y eso ayuda a que cada carrera tenga una buena cantidad de personas. No sé si eso se puede o se hace allá. Bueno, en mi país hace más o menos unos 30 años atrás existe un plan universitario en donde la persona en 3 meses antes de iniciar la carrera se da cuenta si le gusta o no la profesión, si tiene vocación para eso o no. También ha habido en ciertos años lectivos el que se haga una selección de alumnos, pero
preguntando